¿Trabajas desde casa? En este video te voy a explicar cuáles son los gastos que puedes incluir en tu declaración de impuestos si trabajas desde tu casa. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame. Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Yo soy Doris H. Vela y me dedico a ayudar a las personas trabajadoras, así como tú aquí en los Estados Unidos. Yo les ayudo en la preparación de impuestos y asegurarme de que reciban el máximo reembolso posible de su dinero. En este video te voy a explicar algunos de los gastos que puedes incluir en tu declaración de impuestos si trabajas desde tu casa. Como ustedes ya saben, uno de los efectos que causó la pandemia es que muchos de nosotros tuvimos que regresarnos a nuestra casa y trabajar desde ahí. Más sin embargo, algunos de estos gastos los puedes incluir en tu declaración de impuestos. Y en este video te voy a explicar cuáles son. Primeramente, los gastos se dividen en dos, se clasifican en dos: los gastos directos y los gastos indirectos. Lo primero que debes de saber es cuántos pies cuadrados estás utilizando para tu trabajo. Por ejemplo, si tienes una oficina, ¿cuántos pies cuadrados es tu oficina? Hay algunas excepciones, depende del tipo de negocio que tengas. Por ejemplo, si tú tienes una guardería desde tu casa, o por ejemplo, si tú cuidas a personas mayores de edad, mayores de 65 años, o por ejemplo, si tú desde tu casa utilizas tu casa para cuidar a personas que tienen algún tipo de disabilidad. Pero en este ejemplo vamos a usar, por ejemplo, si tú trabajas desde tu casa y tienes una oficina. Desde ahí te explico: una, saber cuántos son los pies cuadrados. Dos, cuáles son los gastos directos e indirectos. Los gastos directos son, por ejemplo, si tú pintaste tu oficina, los gastos que tuviste para pintar tu oficina, acomodar ese cuarto para que sea tu oficina. Vamos a decir, si compraste algunos muebles también. Cualquiera de estos gastos que sean directamente relacionados y esenciales para correr tu negocio desde tu casa. Ahora, ¿cuáles son los gastos indirectos? Estos son los gastos que a veces se les pasan a las personas, pero puedes incluirlos. Por ejemplo, vamos a decir, si tú compraste alguna unidad de aire acondicionado o de calefacción, esa también la puedes incluir en tu deducción, mas sin embargo acuérdate que tienes que saber cuántos pies cuadrados utilizas para tu negocio para así saber el porcentaje que se lleva para tener tu negocio o tu oficina desde tu casa. O por ejemplo, otro gasto es si tú tienes alguna alarma, alguna compañía de monitoring, de security, de seguridad, esos gastos también pueden, esos son gastos indirectos que también pueden ser incluidos en tu declaración de impuestos. Algunos de estos gastos, por ejemplo, cuánto pagas de renta, si tú no eres el dueño de tu casa, o cuánto pagas de la hipoteca, y ese tipo de cosas. La electricidad, las utilities, ¿verdad? Electricidad, gas, teléfono, esos gastos son considerados gastos indirectos. Por ejemplo, si no es que tú utilizas toda la casa para correr tu negocio, ¿verdad? O para tener tu oficina. Acuérdate que tienes que saber muy bien cuáles son los gastos directos e indirectos y cuáles son los pies cuadrados que se lleva para que tú hagas tu casa, ¿ok? Al otro gasto que se puede incluir es, por ejemplo, la depreciación, ¿ok? Si tú eres dueño de tu casa, acuérdate que el edificio en sí, eso es depreciable, o depreciation, pero no la propiedad, o sea, no el lote, eso no es depreciable. Entonces, si tú tienes necesitas más información acerca
de cuáles son los gastos directos, cuáles son los gastos indirectos, cuáles son algunas de las excepciones que hay. ¿Te acuerdas? Te dije al principio de este video que depende de qué negocio tengas en tu casa. Como les mencioné, algunas de las excepciones existen en las reglas del IRS, más sin embargo tienes que tener todos los permisos y las licencias que se requieren para correr ese tipo de negocios. Entonces, si tienes algún tipo de pregunta, por favor, comunícate conmigo. Te dejo mi número de teléfono y mi correo electrónico y con mucho gusto estoy para servirte y espero que este video te haya gustado, te haya servido. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.